por encima de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo tuvo esto que decir con respecto a aquellos que hacían exactamente lo mismo en la época de Cristo. En San Marcos, en el capítulo 7, San Marcos en el capítulo 7, el Señor Jesús dijo: esto es en el versículo 7. Vamos a leer desde el 6. Él respondió: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos ¿de qué? De hombres, porque dejando el mandamiento de Dios a la tradición ¿de quién? De los hombres. Y Cristo dice: en vano me honran. En lugar de enseñar los mandamientos de Dios, enseñan las tradiciones de los hombres. Y esto es exactamente lo que sucedió con la iglesia que apostató. Puso la tradición por encima de las Santas Escrituras. Por eso nosotros como cristianos defendemos las Escrituras como última autoridad de doctrina y práctica. Todo lo que nosotros creemos, todo lo que enseñamos y practicamos, tiene que estar comprobado con un así está escrito. Así dice Jehová, el Dios del cielo y de la tierra. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Okay? La copa entonces tiene las enseñanzas falsas con respecto a las Sagradas Escrituras. El cristianismo primitivo se fundamentó totalmente, completamente en la palabra de Dios. Esa fue la base de la iglesia cristiana. Sin embargo, las doctrinas de la antigua Babilonia hacían de los mandamientos de un hombre como si fuera la ley suprema. En la antigua Babilonia, la palabra de Babilonia, enunciada desde su trono, del dios Sol, era ley. Había que obedecer la palabra del rey de Babilonia. Y por cierto, por eso Dios le llama a la iglesia falsa Babilonia, porque tiene las mismas doctrinas de la antigua Babilonia. Por cierto, en la antigua Babilonia, el rey de Babilonia era no solamente el líder político, la cabeza del imperio babilónico, que merecía obediencia absoluta y que tenía en su mano el derecho de dar o quitar la vida, pero también el rey de Babilonia unía los dos poderes, el poder religioso y el poder civil. Era no solamente rey, pero también era sumo pontífice de los misterios de Babilonia. Es interesante que en Apocalipsis 17, versículo 5, dice que el nombre que tenía escrito en la mujer en su frente era Misterio Babilonia la Grande. Para que ustedes entiendan la importancia de esto, en su frente un nombre escrito, un misterio Babilonia la Grande. La palabra misterio es el nombre de la religión de Babilonia. Se les llamaba los misterios de Babilonia y lo sabían solo los que estaban iniciados en esa religión. El jefe máximo de los misterios de Babilonia era el rey de Babilonia. Unía el poder civil con el poder religioso y su palabra era ley, era infalible. Al igual que sus sucesores en el trono, los medos y los persas, la ley del rey de Babilonia era absoluta. Hasta el día de hoy se usa el término es ley de Medo y Persia, cuando queremos decir es infalible, no se puede cambiar. Y así, la ley de la antigua Babilonia, de los medos, de los persas, de la religión pagana que surgió en Babilonia, la palabra del rey era ley absoluta, era infalible, porque el obispo de Babilonia, el sumo pontífice, se adjudicaba a sí mismo el título de sumo pontífice igual a Dios aquí en la tierra, y su palabra era infalible. Ya el apóstol San Pablo lo había dicho en 2 de Timoteo capítulo 4, y esta es otra profecía que muestra cómo la apostasía
vendría dentro de la misma iglesia cristiana. Dice, a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las ¿qué? A las fábulas. Y eso es lo que ha sucedido. En lugar de seguir la verdad, se ha seguido la fábula. La iglesia romana, con toda su pompa, con toda su arrogancia, con sus grandes templos que fueron heredados del paganismo romano, ha llegado a ser la madre absoluta, la que establece leyes y hace que los hombres la cumplan, y el obispo de Roma ha llegado a ser infalible, su palabra es infalible. Ya lo decía la palabra de Dios, que se habría de corromper, la verdad simple de Cristo, pero también la historia lo confirma. Miren esta cita del libro de Historia de la Iglesia, página 54. Dice así: el cristianismo se volvió tan popular y en gran medida tal vez la mayoría de aquellos que lo abrazaron solo tomaron el nombre de cristiano. Eran tan paganos como habían sido antes. El error y la corrupción entró ahora en la iglesia como una luz. En la época de Constantino, cuando el emperador romano, que era pagano, adorador del sol, se convirtió al cristianismo, la iglesia cristiana pensó que había sido un gran triunfo para el cristianismo, pero en verdad fue la corrupción de la iglesia, porque Constantino obligó al imperio romano a hacerse cristiano. Los paganos tuvieron que hacerse cristianos. Miren, antes de Constantino, y estamos hablando ahora de historia eclesiástica y de historia mundial también, el imperio romano, el emperador antes de Constantino se llamaba Diocleciano. Constantino fue el primer emperador en la historia del imperio romano que dejó de ser pagano para transformarse en cristiano, aceptó, abrazó, entre comillas, el cristianismo. El emperador anterior, Diocleciano, había desatado la persecución más sangrienta contra los cristianos. Duró 10 años esa persecución, del año 302 al año 312. Millones de cristianos perdieron la vida. Fueron decapitados, muertos, echados a las fieras, quemados vivos, en la peor de todas las persecuciones. Muchos emperadores antes habían perseguido y matado a los cristianos, pero Diocleciano fue la más sangrienta. Dice la historia que los ejecutadores, los verdugos, tenían tantos cristianos para matar porque se negaban a adorar a los dioses de los romanos, se negaban a inclinarse delante de la esfinge del emperador. ¿Saben ustedes que en el imperio romano el emperador era el representante de Dios en la tierra? Era su vicario. La palabra vicario en latín quiere decir representante. Vicarius Dei era el nombre que se le daba al emperador, el representante de los dioses en la tierra. Y todos los moradores del imperio romano, los ciudadanos y también los esclavos y todo aquel que estuviera bajo la jurisdicción o la sujeción del imperio romano, tenía que por lo menos una vez al año adorar al emperador para mostrar su lealtad al imperio. Tenían que prender incienso al genio del emperador y se les daba un salvoconducto, un certificado que decía que habían cumplido con el requisito legal de ser habitantes del imperio romano, adorando la efigie o la estatua del emperador y prendiendo el incienso. Por supuesto, los cristianos no podían hacer eso, porque el único Dios a quien ellos adoraban era Cristo Jesús. Por eso fueron perseguidos y muertos por miles de miles. En la época de Diocleciano, por negarse a adorar al emperador, era tanta la cantidad de cristianos que fueron asesinados que los verdugos tenían que tomar turnos porque usaban hacha para matar a los cristianos y tenían que tomar turno porque se cansaban de decapitar tantas cabezas, no aguantaban la fuerza en los brazos de tantos cristianos
que mataron. Es más, en el Imperio Romano, el saludo oficial llegó a ser César eiston Curios, que quiere decir César es el Señor. Cuando pasaban dos soldados por la calle, uno saludaba al otro, César eiston Curios, y el otro del otro lado de la calle le respondía, César eiston Curio. Era como decir buen día. Así como en el imperio, como en la época de Hitler, el saludo en Alemania era Heil Hitler. Así en el imperio romano, el saludo era César eiston Curios. El cristiano, en lugar de responder al saludo diciendo César es el Señor, respondía Christos eiston Curios. Cristo es el Señor. Inmediatamente eso los ponía en controversia con el Imperio Romano. Eran llevados a la cárcel y eventualmente eran ejecutados. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando Constantino se convierte al cristianismo, la iglesia cristiana dijo, gloria a Dios, ahora el emperador es cristiano, ahora no vamos a ser más perseguidos. Pero no sabían lo que venía. El apóstol San Pablo, en esa gran profecía que nosotros comenzamos a leer hoy, vamos de vuelta, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Nosotros leímos hasta el versículo 4. Donde decía que tenía que venir el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se haría adorar, se sentaría en el templo de Dios como si fuera Dios. Pero miren lo que dice el versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pero ahora sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Había algo que estaba deteniendo la aparición del hombre de pecado que se iba a hacer adorar en el templo de Dios como Dios. Pablo dice, hay algo que lo detiene para que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué era lo que detenía la aparición del anticristo, del hombre de pecado? Versículo 6. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Así que tenía que ser algo quitado de en medio para que pudiera aparecer y se cumpliera la profecía de la aparición del hombre de pecado, del anticristo. Tertuliano escribió que los cristianos oraban a pesar de la persecución, que Dios mantuviera el imperio romano, porque Pablo les había explicado que después de que cayera eso que impedía que se manifestara el hombre de pecado, que era el imperio romano, dice que los cristianos oraban a Dios pidiendo que no cayera el imperio romano, porque sabían que después de eso vendría algo mucho peor. El hombre de pecado que se sentaría en el templo de Dios, la mujer ramera que se emborracharía de la sangre de los santos y de los mártires. Y eso se cumplió cuando Constantino se hizo cristiano. La mayoría de los dirigentes de la iglesia dieron gloria a Dios diciendo, ahora tenemos un emperador cristiano. Y lo primero que hizo Constantino fue dar una ley que se conoce como la ley de libertad religiosa del Imperio Romano. Tolerancia religiosa. En el año 313, Constantino proclamó una ley de tolerancia religiosa, diciendo que dentro del Imperio Romano se tolerarían todas las religiones, que ya no se perseguiría a nadie. Eso fue en el 313. Pero en el año 321 proclamó una ley diciendo que todos debían obedecer los mandatos del imperio y de la iglesia cristiana. Ya no era solamente libertad o tolerancia religiosa, ahora había que obedecer al imperio y a la iglesia cristiana. Y el 7 de marzo del año 321,
pasó la primera ley en la historia que se conoce como la primera ley dominical, haciendo del domingo el día de reposo obligatorio para todo el imperio romano. Ese fue Constantino. La iglesia cristiana dijo, gloria a Dios, porque ahora el domingo es el día del Señor y somos libres para servir al Señor en ese día. La iglesia cristiana ya estaba guardando el domingo, pero no sabían lo que venía después. Lo triste es que de ser una iglesia perseguida, en menos de una generación, la iglesia cristiana se transformó no en perseguida, sino en perseguidora, porque el próximo emperador, Teodosio el Grande, que también fue cristiano, y de ahí en adelante todos los emperadores romanos, hasta la caída del imperio romano, fueron cristianos, entre comillas. Solo hubo uno, se le conoce como Julián el Apóstata, que él era cristiano pero apostató y volvió al paganismo. Pero todos los demás fueron cristianos, ya no perseguían a los cristianos, los defendían. Teodosio el Grande promulgó la ley haciendo del cristianismo la iglesia oficial del Imperio Romano en el año 394. Así que ahora el cristianismo, de haber sido una iglesia perseguida, se reunían en las catacumbas, no tenían templo, tenían que esconderse de Dios, tenían que huir, eran perseguidos, eran muertos, no podían tener cultos abiertamente, se escondían en las cavernas. Las catacumbas eran los cementerios debajo de la ciudad de Roma para poder adorar a Dios, porque no había libertad, porque eran perseguidos. Ahora, cuando el cristianismo se hace la religión oficial del Estado, las iglesias paganas se transforman en iglesias cristianas, porque ahora la religión oficial del Imperio Romano es el cristianismo, porque el emperador es cristiano. Y en el año 395, el mismo emperador Teodosio I o Teodosio el Grande declara la famosa ley, haciendo del paganismo delito de Estado y castigando con la muerte a todo el que no fuera cristiano. ¿Escucharon eso? En menos de una generación de ser una iglesia perseguida, el cristianismo se transformó en una iglesia perseguidora, porque ahora el que no era cristiano tenía que ser muerto, desterrado del Imperio Romano, no podía ser ciudadano del Imperio Romano. El imperio siempre trabajó de esa manera, pero no la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo nunca debiera haber caído en eso, pero se corrompió por el poder, porque ahora tenía el poder en sus manos y ahora se unió al Estado para perseguir a todo el cristiano. Es triste, pero eso es lo que la historia confirma. Y un poquito más adelante, la iglesia cristiana llegó a tener el control completo del poder civil y religioso. Cuando cayó el Imperio Romano, el obispo de Roma, cabeza de todo el Imperio Romano, que ahora se llamaba el Sacro Imperio Romano Cristiano. Y en el año 538 el obispo de Roma llegó a ser el Señor del mundo, coronado con 3 coronas, y todos los príncipes, reyes y gobernantes de toda Europa, lo que era el Imperio Romano, tenían que estar sujetos a él, so pena de excomunión y muerte. De ahí comenzó lo que se conoce como el reinado del papado, que habría de durar 1260 años. Los cristianos, que iba a ser el triunfo del cristianismo, ¿saben lo que pasó? El paganismo infiltró la iglesia cristiana y las costumbres y prácticas paganas llegaron a ser las prácticas de la iglesia. Allí pueden ver en la slide próxima una estatua, o lo que queda de una estatua de Constantino el Grande. Esa foto la tomamos estando en Roma, en el Museo de los Emperadores, y esa es la esfinge de Constantino. Era una imagen gigantesca. Si ustedes se fijan, ahí a mano izquierda está la parte de su brazo, el codo, y a mano derecha una rodilla y la cabeza. Es lo único que queda de esa estatua de mármol.
Pero abajo, donde está apoyada la estatua, dice Constantino el Grande, pontífice máximo, sumo pontífice. Mucho antes que el obispo de Roma se adjudicara a sí mismo el título de sumo pontífice, ya el emperador romano era sumo pontífice de la religión pagana y luego se hizo de la religión cristiana. Constantino supuestamente se convirtió porque recibió una visión. En esa visión, él iba en el caballo atravesando el Bósforo y él vio el sol en todo su esplendor. Él era adorador del sol, era mitraísta. Pero él vio una nube que atravesaba el sol y la nube tenía forma de cruz. La nube cubrió al sol. Por eso la cruz de Constantino es una cruz con un sol detrás. Esa es la cruz de Constantino. Y donde ustedes vean una cruz que tiene un sol detrás, eso viene de la época de Constantino. Dice la leyenda que él escuchó una voz que le decía: signo vencerás. Y él interpretó que para poder vencer y unificar el imperio romano que se estaba desmembrando, tenía que unir el sol que representaba el paganismo con la cruz que representaba el cristianismo. Pero la cruz tenía que eclipsar, tenía que cubrir al paganismo. O sea, el cristianismo tenía que tapar al paganismo, no destruirlo, sino que unificarlo para que paganos y cristianos fueran una sola religión. Y ese melcoche, esa mezcla, ese guiso que se hizo es el resultado de lo que hoy en día se conoce como la Iglesia Madre o la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una mezcla de paganismo con cristianismo. Por ejemplo, aquí pueden ver una de las iglesias más famosas del paganismo, que hoy en día es la iglesia de San Pablo Ultramuros. Actualmente, noten el obelisco que está delante. Y esa iglesia, que es la iglesia de San Pablo Extramuros, era antes el Panteón Romano. ¿Qué cosa es romano? Para nosotros en español, ¿qué significa la palabra panteón? Próxima slide. ¿Qué quiere decir la palabra panteón para nosotros en español? Cementerio. Ajá. ¿Y ustedes saben de dónde viene eso? En latín, pant o pantos quiere decir todo. Teón quiere decir todos los dioses. Era la morada de todos los dioses. Porque los romanos creían que cuando una persona muy valerosa, un guerrero, moría, su alma ascendía a la morada de los dioses y llegaba a ser Dios y era adorado como Dios. Por eso el dios Marte ascendía al cielo, tomó posesión del planeta Marte, pero Marte era un guerrero valeroso y ustedes conocen las leyendas de los romanos, de la religión romana. Si van a la mitología romana van a encontrar que todos los dioses una vez fueron hombres que vivieron en esta tierra, pero luego llegaron a ser dioses. Por eso el panteón era donde enterraban esos hombres valerosos, ahí estaban sus tumbas, pero era también el lugar donde eran adorados como dioses. De ahí que panteón quiere decir la morada de los dioses, todos los dioses. Pero hoy en día se le llama al cementerio porque era donde se enterraban a los dioses. El catolicismo incorporó las doctrinas de Roma, las doctrinas que venían de la antigua Babilonia, y todos los templos romanos paganos se transformaron en templos cristianos con la conversión de Constantino y en los siglos que siguieron. Por ejemplo, una de las estatuas más famosas y más conocidas en el mundo cristiano, la estatua que está en la Basílica de San Pedro, que es la iglesia principal del catolicismo, es la estatua de San Pedro. Si ustedes miran esta estatua en la próxima slide, van a encontrar, esto es la slide número 62. Esta es la estatua de San Pedro en la Basílica de San Pedro. Ustedes ven el disco solar encima de la cabeza. Este es el dios Júpiter. La misma estatua que adoraban los paganos
que era la estatua del dios Júpiter, porque sobre el monte Vaticano estaba el templo al dios Júpiter. Esa estatua se transformó en la estatua de San Pedro. Se llamaba Júpiter, le quitaron el Ju y le dejaron el Peter. Estatua. Paganos adoraban al dios Júpiter. La palabra de Dios prohíbe el culto a las imágenes, prohíbe tener imágenes. Las imágenes se metieron dentro del mundo cristiano a través del paganismo que ingresó como una luz en el mundo cristiano. En la próxima slide pueden ver la foto de este dios pagano, el dios dentro de la Basílica de San Pedro. Y si ustedes notan, un rayo de luz cae sobre la estatua. El dedo del pie está tan desgastado de tanto que la gente va y lo besa en la Basílica de San Pedro. Y al final pueden ver el altar mayor en la foto de la derecha y pueden ver cómo el sol entra por allí porque los paganos eran adoradores del dios. Así acabamos de ver cómo el paganismo entró dentro del cristianismo. Ahora vamos a ver un poquito más adelante lo que Dios dijo y cómo esto se cumplió. Hay una cita aquí en la diapositiva número 82, Historia de la Civilización, volumen 1, página 188, que dice: las ceremonias paganas fueron establecidas en las iglesias cristianas hasta que el cristianismo exhibió una forma tan grotesca y espantosa que sus mejores características se perdieron y su primitiva belleza fue totalmente destruida. Así que al entrar el paganismo, se transformó en una religión grotesca. Todo lo que los paganos adoraban o veneraban ahora se incorporó dentro de la iglesia cristiana. El origen de la religión falsa viene de la antigua Babilonia. Y ya nosotros vimos que esta mujer representa a Roma. En Apocalipsis capítulo 17 y versículo 18 decía, y lo leímos anoche: la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y esa gran ciudad era Roma, la ramera, la prostituta. Veamos otras características en Apocalipsis 17 que nos ayudan a dar la evidencia definitiva de que Babilonia se refiere a la Roma papal. ¿Qué otras evidencias encontramos en Apocalipsis? Slide 86. ¿Qué otras evidencias hay en Apocalipsis 17 que prueban que Babilonia se refiere a la Roma papal? Bueno, en primer lugar, ya vimos que es una iglesia madre, pero fíjense cómo dice Apocalipsis capítulo 17, nos dice en el versículo 3: